Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy viernes 12 de marzo. Estamos en Mateo capítulo 22, 23 al 33. Pedimos a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos acompañe en este momento para poder tener la iluminación de su palabra. En el nombre de Jesús. Aquí hay un problema. Es que los saduceos, opositores de Jesús, ellos no creen ni en los ángeles ni en la resurrección. Ellos eran más políticos que religiosos. Dice aquí, aquel día se acercaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Además de eso, hago un paréntesis, tampoco creían en los ángeles. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Eso es verdad. Lo dice ahí específicamente en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Era para preservar la descendencia y que esta mujer no se quede sin hijos. Bueno, podemos leerlo ahí si queremos. Pero ellos argumentan de que murió el hermano y entonces le tocaba estar el otro hermano menor con ella y así hasta 7 hermanos, poniéndosela aparentemente difícil a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos quieren demostrar que la resurrección no existe, menos los ángeles no existen. Entonces ellos llevan algo racional, algo lógico, para que el Señor se encuentre en un problema, en un dilema. Dilema para Jesús no, dilema para ellos mucho, harto dilema. Bueno, entonces finalmente el Señor responde ante la pregunta, en la resurrección, una pregunta muy lógica, pues ¿de cuál de los 7 hermanos será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Lo que los saduceos quieren conseguir es que Jesús no tenga una respuesta, porque si se cree en la resurrección, que es el mensaje de Cristo, la resurrección, entonces tiene que haber una respuesta lógica. ¿Con cuál de los 7 hermanos se quedará como esposa? Entonces Jesús dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mire, qué interesante. Jesús va a responderles a la incredulidad, a la lógica, al racionalismo de los saduceos. No creen en la resurrección. Entonces Jesús le dice, pues en otras palabras, ustedes no creen porque ignoran las Escrituras, porque ignoran el poder de Dios. Si ustedes realmente creen a las Escrituras, no estarían planteándome esta pregunta. ¿Qué situación, hermanos, nos ponemos nosotros cuando ignoramos las Escrituras y podemos creer cualquier cosa? He escuchado que cuando un barco no tiene timón, si no tiene piloto, cualquier viento parece bueno. Entonces, aquí el Señor les recalca algo, que sí habrá resurrección. Acéptenlo o no, señores saduceos, habrá resurrección, pues dice el versículo 30, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Primera cosa, escuchen, señores saduceos, no hay matrimonio. Para que me planteen una pregunta como la que acaban de plantearme, ¿de quién será esposa? Si 7 hermanos estuvieron con ella, no habrá matrimonio.
es así, por boca del Señor, dice, no se casarán y obviamente ni se volverán a casar, ni se volverán a casar, ni se volverán a casar. No habrá eso que hay en la tierra. Eso no habrá en el cielo. Y dice que, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo son seres angelicales que viven dentro de un ambiente celestial. Y obviamente en la resurrección viviremos en ese ambiente celestial. Entonces, en ese ambiente celestial, la resurrección ya no tiene cuestionamiento para los saduceos. Y dice aquí la palabra de Dios, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para el pensamiento lógico y racional de los saduceos, aquí la vida se acaba, no hay resurrección, te mueres, muerto está, aquí se acaba todo. Y por último, si seguimos en esa lógica, el último humano que se muere, se murió y se acabó todo. Entonces el Señor les hace recordar algo que dijo Dios. Dios no es Dios de muertos. Porque si el fin del ser humano es que todos van a morir y se acabó la historia, se acabó todo ahí para el pensamiento de los saduceos, Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Por algo dice que el Señor es Dios de Abraham. Si Abraham, que murió, su vida se acabó ahí, entonces ya Dios no es Dios de Abraham, porque ya murió. Según el pensamiento saduceo, ya murió. Entonces, si ya no existe, entonces ya no es Dios de Abraham. Pero Dios había dicho bien claro que Él es Dios de Abraham, que Él es Dios de Isaac, Dios de Jacob. Aunque ellos han muerto, ellos viven. Parece difícil expresarme así, pero es que Jesús dijo: créeme. Le dijo a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección, Jesús la dijo de manera clara. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Hace poco falleció nuestra hermanita Blanquita, una hermana tan linda de la iglesia, muy queridísima nuestra hermana. Partió a la presencia de Dios, y Dios podría decir lo mismo, que Él es Dios de Blanquita, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dice que al oír esto la gente se admiraba de la doctrina, la gente, o sea, otros. Los fariseos consiguieron cambiar. ¿Los fariseos lograron modificar su pensamiento? No. La gente más bien diría: gracias, Señor, por aclararnos esto. Pero los saduceos no. Ellos morían en su ignorancia. ¿Qué error tan grande puede ser que la ignorancia nos haga perder las grandes bendiciones que Dios ha preparado para todos los que creen en Él? Así que, mis queridos hermanos, recuerde esto: Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque leemos en tu palabra que la resurrección es una promesa real. Oramos, Señor, dándote gracias porque la muerte no acaba todo. Con la muerte no se termina todo, muy por el contrario. Con la muerte hay la esperanza de la vida, porque tu palabra dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
te damos la gloria y la honra, Señor, porque creemos en ti, creemos en la resurrección. Eres el Dios de vivos, no de muertos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.